Entonces teníais un maniquí muy especial, forrado en tela de algodón para que no tuviera electricidad estática por los trajes, de unas tallas muy reducidas. Los trajes históricos merman muchísimo, el tejido merma muchísimo de dimensión. Quería el Ministerio hacer un desfile de modelos, ¿no? Y no lo consiguió porque los trajes eran como de niños y de niñas de 14 años, o sea, no había modelos de ese tamaño, ¿no? Y lo que vimos con estas fotografías, ¿no?, era que qué bueno era que el traje podía estar de pie. En una tienda pues pone el maniquí, los zapatos pueden estar al lado, el bolso en el otro lado, ¿no? Pero queríamos que el traje estuviera completo y no podemos grapar los zapatos al suelo para garantizar la estabilidad, ¿no? Entonces vimos que era buena idea que no se viera la trasera del traje. Hicimos esta entrada, que era una entrada muy escenográfica, tipo caja negra, estamos en el primer tipo, ¿no?, donde unos visitantes al fondo, unas sombras chinescas, parecía como que te acompañaban a entrar dentro de la exposición, ¿no? Y esas sombras chinescas te iban acompañando por toda la exposición. Conseguías con ese túnel oscuro que la retina se acostumbrara al bajo nivel de iluminación que requiere un traje, que es poquísimo, son 50 luxes, que es menos luz que lo que hay no sé, casi a oscuras, ¿no? Hay que pensar que la luz en un museo, que lo he comentado antes por encima, pero yo creo que es un tema importante, una pieza se puede romper, una cerámica, un vidrio de la granja se puede romper en 1000 pedazos y un buen restaurador lo puede recomponer. Una fotografía, una acuarela, un traje, un lienzo menos, ¿no?, un documento que se fotodegrada, que se deja bajo la luz, bajo la luz ultravioleta y que pierde lo que tiene, ya puede llegar al mejor restaurador del mundo, que eso ya no vuelve a recuperarse. O sea, la luz es un enemigo radical, hay que forrarlo de filtros ultravioletas, de cristales especiales, etcétera. Entonces aquí había muy poco nivel de iluminación para llegar a un espacio interior que es la fotografía a la izquierda, donde con un suelo muy oscuro y un techo muy oscuro, las vitrinas aparecían, no se veía la trasera de los maniquís, porque por detrás era como se sujetaban los maniquís, y la iluminación estaba desde muy arriba. Entonces era un efecto muy escenográfico donde parecía que en un viaje en el tiempo aparecían los maniquís en estas vitrinas. Otro ejemplo de caja oscura, en el Museo Arqueológico Nacional, curiosamente, era una exposición sobre cerámica de Buen Retiro, donde utilizamos un muro central, por donde el visitante va por un lado y vuelve por el otro, ¿no? Entonces se trataba de generar un ambiente específico que se podía hacer ahí o aquí, o en el Museo de Arte Ruso, en cualquier sitio, puesto que no hay relación entre contenedor y contenido. Toda esta construcción está hecha a base de telas tensadas, que en las temporales es un recurso muy a utilizar. Los tapiceros tienen una habilidad enorme de construir espacios de ese tipo en muy poquito tiempo, con telas ignífugas, tensando, hacen espacios abovedados, troncocónicos, como se quiera. Y un suelo que más o menos amortiguaba el impacto de lo que había, de un mármol con un brillo enorme. Exposiciones tipo caja oscura, no hay relación con el contenedor. Y luego es el segundo modelo, que es relacionado con el contenedor, donde hay que potenciar la relación entre lo que el museógrafo hace y el edificio. Y eso es, o bien, porque el edificio tiene valores de gran interés, si hay que hacer una exposición en la Catedral de Toledo o en la de Málaga, indudablemente no vamos a convertir eso en una caja oscura, puesto que por algo será, o bien por esa razón, o bien porque hay relación entre el contenedor y el motivo de la exposición, porque el artista vivió ahí o pasó algo ahí, ¿no? En este caso, una exposición sobre Velázquez, Rubens, Van Dyck, en el Museo del Prado, construimos estos muros que queríamos que parecieran que eran parte del edificio. Yo creo que funcionaba porque es una tipología muy clásica, las salas en enfilada en el Museo del Prado, ¿no?, como generando ejes de perspectiva. Una exposición que comparaba las obras de 3 pintores coetáneos, Velázquez, Rubens, Van Dyck, y en cada sala era cómo veía cada pintor de estos, que cada uno estaba en una punta de Europa, cómo veían el autorretrato, el retrato de familia, la mitología. Bastante interesante, ¿no?, porque había bastante coincidencia, curiosamente. Una exposición en el Museo del Prado que queríamos que hubiera relación con el contenedor, porque eran unas pinturas de Goya que se habían restaurado en el Museo del Prado. Hicimos unos caballetes que parecía que el restaurador se había esfumado, que se había ido a tomar un café y que el visitante se podía colar a ver cómo se estaban restaurando esas piezas. O una más interesante, en Brasil, en Nuevo Baztán, que teníamos que hacer un centro de interpretación en un pueblo que hizo el marqués de Goyeneche en el siglo XVIII, que teníamos que intervenir en esta bodega, que no tenía ningún valor arquitectónico, salvo que lo había hecho Goyeneche. Entonces nos parecía fatal tirar la bodega y hacer un edificio nuevo, ¿no? Y conseguimos en el interior, antes y después, como conseguir, sin manipular el espacio prácticamente, como a base de forros, de veladuras de madera, pues hacer unos espacios que podían acoger vitrinas, audiovisuales, maquetas, etcétera, ¿no? Entonces no negábamos el espacio, había una relación muy estrecha entre lo que contábamos
y el lugar donde se contaba. O Giacometti, aquí en el Museo Picasso de Málaga, hace unos años, donde no queríamos hacer una caja oscura, queríamos que hubiera una estrecha relación del Museo Picasso y Giacometti. Entonces mantuvimos las salas tal cual y construimos una serie de mesas, como unos horizontes a 1,20 m de altura, ¿no?, enormes, porque Giacometti tiene estas piezas de 2,5 m de alto, o tiene piezas así que no, que poner una pieza así en una vitrina pues no apetece, ¿no? Entonces eran como mesas, como si fuera una superficie que rompía la escala, ¿no? La veías horizontal, veías la pieza en el centro de la mesa, te agachabas y ya perdía la dimensión, podía tener 1 centímetro o podías imaginártela como si tuviera 2 metros de alto. Bueno, exposiciones relacionadas con el contenedor en la Alhambra, que hemos hecho alguna, ¿no?, como muros que van como sorteando los huecos, ¿no?, para como en señal de respeto del edificio. O de arte contemporáneo, alguna que hemos hecho en la Catedral de Burgos, donde Chirino, Gerardo Rueda, José Manuel Ballester, bueno, pues dialogaban perfectamente, a mi juicio, con un espacio como es la Catedral de Burgos, ¿no? Muchas veces se puede ir a favor del edificio o por contraste también funciona bien, respetando el edificio pero utilizando recursos como este tríptico de José Manuel Ballester, que me parece bueno, que recuerda a los trípticos medievales y funciona bien con fotografías de la propia catedral. Exposición temporal prevista para más de una sede. Este es un ejemplo muy típico de acción cultural española, una exposición que se hace en España que luego tiene que itinerar. Entonces hay que diseñar un elemento que pueda llevarse fácilmente. Primero hay que valorar lo que cuesta llevar esa exposición, a veces es más barato construirla fuera otra vez, pero en este caso hicimos una exposición sobre dibujos de de Juan de Herrera, en el edificio de Villanueva en Madrid, en el Jardín Botánico. Diseñamos estas vitrinas, que se ve que es un plano vertical y un plano un poco inclinado, que es perfecto para ver la pieza, ¿no? Todo esto tenía que ir a Comillas, al Palacio del Marqués de Sobrellano, que es un espacio que no tiene nada que ver con esto, un espacio oscuro, húmedo. Entonces pensamos que era bueno construir aquí, en Madrid, que esta cristalera está orientada a poniente, entraba mucha luz, entonces construimos este muro rojo, que hacía que no entrara luz aquí dentro, en esta caja, con el techo de tela, los espacios más o menos en penumbra, y pensamos que para Comillas se podía llevar solo la vitrina. Pero claro, la vitrina en el espacio de Comillas, lo que hicimos es darle la vuelta. Lo que está aquí arriba, tumbarla y ponerla abajo. Esa vitrina es esta, no sé si se ve bien en la fotografía, con la iluminación arriba, la tumbamos y es este mismo elemento, ¿no?, en este espacio que no tiene nada que ver, pero pensar que lo caro para reutilizar en una exposición es la vitrina, no son ni las telas ni los muros de DEME. Mover muros de DEME y telas es una tontería, lo que es caro es la vitrina, que está lacada, que tiene iluminación, que tiene control de humedad, etcétera, ¿no? Entonces el mismo recurso que utilizamos en Madrid lo llevamos luego a Cantabria. Otras exposiciones, como una sobre Legazpi en San Sebastián, que hicimos, que queríamos rememorar como si fuera los viajes de Malaspina y de Legazpi, como si fuera un barco antiguo con tabla de pino de caja de frutas, ¿no?, con un teñido así de oscuro, que quería recordar el mundo oriental, las veladuras estas de las transparencias que aparecen por detrás, ¿no? Esto había que llevarlo luego a Filipinas, esto era en el Museo San Telmo, y lo que hicimos fue, vimos que era mucho más caro llevar algo en avión o en barco de aquí a Manila, ¿no? Al final es una cuestión tanto de volumen como de peso. Entonces era mucho más barato enviar un prototipo de vitrina y construir la vitrina allí entera, ¿no?, toda la exposición allí. Esto ya es en la sala de Manila, ¿no? La ventaja que tiene es, aparte que es mucho más barato, involucras a la gente del lugar haciendo la exposición, con otras herramientas, con otros medios, pero no desembarcas con la exposición de Acción Cultural Española llega a Filipinas y aquí la exposición, sino Acción Cultural Española colabora con Filipinas y enseña a hacer una exposición, o colabora o intercambia conocimientos para hacer una exposición, y la exposición se hace allí, que siempre parece bastante más enriquecedor. Hay otras exposiciones que, aunque parezca mentira, también itineran, como esta, de QWERTY, de máquinas de escribir, en el Museo de Ciencia y Tecnología, que luego se llevó a Coruña. Y luego hay exposiciones itinerantes que circulan de forma indefinida. Es el cuarto modelo. Son exposiciones que no tienen objetos, son exposiciones porque un objeto te lo puede prestar una institución 6 meses, yo creo que 12 meses creo que no se puede, no lo sé, ¿no? Yo creo que hasta 6 meses debe ser el plazo adecuado. Entonces son exposiciones informativas, con maquetas, fotografías, audiovisuales, interactivos.
teníamos que explicar los museos españoles en Iberoamérica. Y es una expedición que estuvo en 16 lugares, por todo Iberoamérica. Estuvo recorriendo sitios, ¿no? Cruzó en barco y luego ya recorría el continente en camión. Teníamos que pensar en una exposición que funcionara en cualquier espacio, tanto una sala como esta, como un espacio en ruinas, como un espacio lleno de estancias pequeñas, ¿no? Y nos fijamos mucho, el primer destino era el Museo Carrillo Gil en México, que en la iconografía mexicana aparece mucho la serpiente. Y nos basamos en la serpiente como una figura que puede entrar en cualquier tipo de espacio. Esto es en el Museo Carrillo Gil en México, esto es en Guadalajara. Entonces vimos que una estructura de este tipo, como pequeños vagoncitos, siempre pueden funcionar bien. Con la ventaja que por la parte de atrás eran unos tableros de documento más o menos rotundos y por la parte de delante mostraban gráfica, audiovisuales y maquetas. Al desmontar la gráfica de delante, se queda una forma de artesa en la trasera que se puede apilar muy bien. O sea, son como quien apila tiestos, no ocupan prácticamente espacio y lo que tiene valor, que son las maquetas y la gráfica y los audiovisuales, viajan por otro lado. Y el resultado era este, ¿no? En una exposición que itinere de este tipo hay que pensar mucho en qué tipo de instalación eléctrica tienen los distintos sitios. Cuanto peor sea el lugar que acoge la exposición, más interesante es la exposición. Pensar esta especie de gusano, ¿no? En el momento que se enchufaba, si el sitio era como un lugar, una iglesia medio en ruinas, ¿no? Pues era fantástico ver una especie de instalación de arte contemporáneo que se iluminaba con toda la información que queríamos presentar. O esta exposición de dibujos de Le Corbusier, que el propio embalaje es el expositor, que a mí me parece, o sea, es más sencilla, más humilde, pero me parece que es un buen acierto, ¿no? Esas carpetas que tienen fotografías de Le Corbusier y dibujos, se cerraban, por fuera la caja estaba ya llena de chicles y de pegatinas y de sellos, ¿no? Pero al momento que se exponía, se abría con esos tensores, nunca veías la parte que se había maltratado y siempre dentro estaba impecable, ¿no? Me parece que el contenedor sea igual que el expositor, suena bien. Y luego hay un último tipo de exposiciones temporales, que son los pabellones, donde ya, este es el pabellón de España en Corea, en Yeosu, en el año 2012, donde ya no se sabe si es museografía, si es escaparatismo, qué es, ¿no? Hay museos que no exponen obras de arte, un hueso humano, pues no es una obra de arte, y ahí en el Museo de Arqueología está hasta arriba, ¿no? O una punta de flecha, tampoco es una obra de arte. Un museo de ciencia y tecnología tampoco es arte lo que expone, ¿no? O sea que primero habría que ver qué es un museo. En cambio yo veo muchas tiendas que realmente exponen obras de arte y no son museos, ¿no? Al final se trata de vender un objeto, venderlo para que lo compres con dinero o para que lo compres y que intelectualmente o emocionalmente es una pieza que te llega, ¿no? En el caso de una exposición internacional como era esta, se trata de vender una idea en muy poco tiempo. Entonces hay que utilizar recursos que vienen del mundo de la publicidad, cautivar al visitante que pasa, que no tiene tiempo, ¿no? Que está harto de ver pabellones y pillarle por el camino y atraerle, ¿no? Aquí no vale el misterio, el recurso, entrar por detrás, como contaba antes. Aquí hay que ser como un videoclip, o sea, directo al corazón, en resumidas cuentas, ¿no? Y aquí hicimos un audiovisual fuera, muy potente, de una bailarina bailando en el fondo del mar, o sea, una cosa como con un traje así impresionante, ¿no? Entonces eso era una cosa que cautivaba a la gente y ya rápidamente entraban, y dentro pues era como duraba muy poco tiempo la expo, pues ya era como recursos multimedia basados en el plano de Fuller y de lo que había hecho España en el mar, ¿no? Descubriendo las muestras de cómo va evolucionando el Atlántico, y bueno, como unos recursos muy efectistas para contar un mensaje sin obras de arte. Hemos hecho ya como 200 exposiciones temporales, y sí, de todo, en todo el mundo. Sí, y museos hemos hecho como 10, 11 o 12, ¿no? Ya tenemos, digamos, bastante la maquinaria muy engrasada y tenemos una biblioteca de recursos bastante potente, ¿no? O sea, vemos un tema y decimos, esto va por aquí o por allá, ¿no? ¿Qué número de personas trabajáis? Poquísimos, 5. 5, y en los momentos de máximo trabajo, cuando ha sido el Museo Arqueológico Nacional, que es una obra muy importante, de 30.000 metros cuadrados, hemos llegado a 10. Pero el estudio nuestro os llamaría la atención, es un espacio de 90 metros cuadrados, 5 personas, no hay despachos, todos estamos al corriente de presupuestos del cliente, del acabado, es una relación como muy de mesa camilla.